Esta es una serie de videos en las que se cubre todo lo posible en cuanto a Esparta. Si aún no has visto los anteriores, te los dejo aquí arriba y también acá abajo en la descripción. Suscríbete ahora para no perder de vista el canal. La religión en Esparta tenía un papel importantísimo, muy por encima de cualquier otro estado griego. El politeísmo helénico era algo profundamente natural y vitalista, que se encuentra tejido en la memoria de la sangre. Pues como decía Nietzsche, la divinidad consiste precisamente en que existan dioses y no un solo dios. Depositaban en ellos sus sentimientos más elevados, con lo cual daban forma, perfeccionaban entre todos a un ser que ya existía antes en borroso estado latente. La creación de dioses es algo muy importante a la hora de valorar a un pueblo, pues los dioses son la personificación de los valores e ideales más grandes de este. A través de los dioses podemos conocer a los pueblos que le rindieron culto, del mismo modo que a través de los pueblos podemos conocer a las grandes figuras divinas. En Esparta se rendían culto a las divinidades helenas típicas, aunque fueron dos las que adquirieron un papel singularmente relevante y que se convirtieron en las divinidades más adoradas, ya en tiempos de la invasión doria: Apolo y Artemisa. Eran hermanos gemelos, volviendo a confirmar el culto a los gemelos sagrados que expliqué en el video anterior. Su padre era Zeus, el padre celeste, y su madre era Leto, hija de titanes que para escapar de los celos de Hera tuvo que convertirse en loba y huir al país de los hiperbóreos. Nótese aquí la presencia de una importante constante simbólica, la del principio celeste unido con el principio terrestre. A Apolo se le veneraba en la más importante fiesta de Esparta, la Carneia. Allí se daba homenaje al dios bajo la figura del carnero. Para llevar al cabo los rituales, los sacerdotes escogían a 5 varones solteros, que durante 4 años debían seguir voto de castidad. Por otro lado, en Esparta se rendía veneración a héroes de la Ilíada, muy especialmente a Aquiles, pero también a Menelao y a Helena, que eran reyes de Esparta en la mitología. Heracles era prácticamente héroe nacional espartano. Recordemos que según la tradición Heracles fue el patriarca fundador de los linajes regios de Esparta, y su figura era enormemente popular entre los varones jóvenes. En la ciudad de Esparta había 43 templos consagrados a diversos dioses y 22 templos dedicados a héroes, incluyendo los de la Ilíada, cuyas gestas inspiraban a las generaciones florecientes. Más de 15 estatuas dedicadas a dioses, 4 altares y numerosos panteones funerarios. Había también un templo dedicado a Licurgo, que era adorado como un dios. En una ciudad del tamaño de Esparta, la cantidad de edificios religiosos era realmente muy notable. En las ceremonias religiosas, hombres y mujeres, particularmente los jóvenes en edad de encontrar pareja, asistían íntegramente desnudos, como durante las procesiones, los torneos, los concursos de belleza y las danzas. Esto ya implica que los espartanos no se avergonzaban de sus cuerpos, sino que los mostraban con orgullo siempre que podían, porque eran robustos, bien formados y armoniosos. Estos acontecimientos eran festivales de la belleza, ceremonias en las que se rendía culto al cuerpo hermoseado por el esfuerzo y el sacrificio. Según Platón, un hermoso cuerpo promete un alma bella, y la belleza es el esplendor de la verdad. Tales festivales servían para que los jóvenes de ambos sexos se familiarizaran entre ellos, pues pensemos que Esparta era una ciudad de pocos habitantes, donde gracias a las ceremonias públicas, todo el mundo se conocía de vista y se sentía integrado en lo popular. Era en estos acontecimientos donde se observaba y se elegía al futuro cónyuge. La competitividad, además, servía para establecer jerarquías en cuanto a belleza, valor, fuerza y agilidad, y para que los mejores varones se unieran a las mejores mujeres, como podía ser el caso de la coronación de un rey y una reina en un concurso, un campeón y una campeona en una competición. Platón dijo que es necesario que los mejores hombres se unan a las mejores mujeres la mayor parte de las veces, y lo contrario, los más malos con las más malas, y hay que criar a los hijos de los primeros, no a los de los segundos. Gracias a esto y a las facilidades e incluso obligaciones de contraer matrimonio, los jóvenes espartanos de ambos sexos se casaban entre los 20 y los 25 años. ¿Cómo sería el ritual en un país tan socialista? Era sencillo y austero, y los espartanos se lo tomaban con fanática solemnidad para que todos los rituales fuesen perfectos y su resultado fuese impecable. Los ritos tenían que llevarse a cabo costase lo que costase. Se sabe que antes de las batallas, los espartanos celebraban un sacrificio, generalmente el de un macho cabrío, signo de fertilidad masculina, y bajo ningún concepto comenzaban a luchar sin que el ritual fuese cerrado.
La historia nos cuenta cómo esto se llevó al extremo en una ocasión en la que hizo su aparición el enemigo durante el sacrificio. Los espartanos no se movieron de sus puestos ceremoniales hasta que terminó el ritual, incluso cuando las primeras flechas enemigas comenzaron a caer sobre ellos, matando a algunos e hiriendo a otros. Cuando se cerró el ritual, combatieron y ganaron la batalla. Tal tipo de sentimiento, orbitando en torno a ritos en los que se reproducían acontecimientos simbólicos, era el que mantenía el contacto con el más allá, donde mora la fuerza de los caídos y de los antiguos padres. Existió en Esparta, como en otros lugares, un círculo iniciático de sacerdotes y sacerdotisas. Poco se sabe acerca de ellos, salvo que eran hombres y mujeres electos, iniciados en emplazamientos concretos en ceremonias secretas llamadas misterios, que les hacían depositarios de la sabiduría ancestral de orientación más mística y esotérica. En Grecia, los misterios representaban aquello que no se podía explicar racionalmente con palabras, sino que era necesario verlo y vivirlo. Los misterios se convirtieron en prestigiosas escuelas iniciáticas, en las que acudían personajes importantes de toda la Hélade con la intención de despertar su espíritu. El monte Taygeto, símbolo del orgullo y del elitismo de Esparta, era llamado también Monte Dionisio, porque era en él donde los espartanos rendían culto a este dios. En unas ceremonias mistéricas de elaborada ritualidad, los misterios de Dionisio. Dionisio, perteneciente a un arquetipo divino, destructivo y danzante, es una suerte de Shiva. En el hinduismo se dice que Shiva medita en lo alto del monte Meru. Mucha confusión ha surgido en torno a Dionisio, de modo que intentaremos limpiar la imagen de este dios. La mitología explicaba que era hijo de Zeus y de alguna diosa terrenal que según algunas versiones es Demeter, Perséfone o Semele. Dionisio había sido despedazado y devorado por los titanes, pero puesto que los titanes acabaron engendrando a los hombres, todos los hombres tienen dentro de sí una chispa de este dios. Zeus pudo salvar el corazón de Dionisio y, plantándolo en el vientre de su madre, renació y ascendió a la categoría de 2 veces nacido. Dionisio era el dios de los instintos fuertes, el dios de la plenitud vital, de la abundancia espiritual, de la alegría de vivir, del placer transparente, del agradecimiento, del frenesí alegre y furioso, de la conquista del orgullo y de la felicidad que, por querer la eternidad terrenal, necesita de los hijos. Era, por excelencia, el dios de los sanos y de los fuertes, el dios de esa alegría popular pagana que se desborda y crea en su abundante felicidad, el dios de los instintos que hacen sentirse a uno vivo y elevan a la gente por encima de sus limitaciones materiales. Con el tiempo, y según la Hélade iba perdiendo su pureza, el culto a Dionisio fue fácilmente pervertido, siendo un dios de impulsos corporales, materiales y oscuros, y se convirtió en un gordo dios de las orgías, de las diversiones ruidosas, del alcohol, dios de la promiscuidad y de la histeria de mente. Los romanos adoptaron este dios deformado como Baco, y sus seguidores, principalmente cobardes, decadentes, inseguros y llenos de morbo, se degeneraban en horribles cultos orgiásticos o bacanales, que incluían sacrificios sangrientos, sexo a destajo e intoxicaciones por alcohol. Si te interesa saber más sobre Dionisio, hazlo saber en los comentarios. Llegados a este punto, trataré un tema que sin duda rondará ya a muchos, que es el asunto de la comparación Esparta-Atenas. ¿Cuál era la mejor ciudad? A menudo se nos ha dicho que Atenas representó la cumbre espiritual artística griega y Esparta la evolución físico-guerrera. No es tan fácil. Hay que partir de la base de que es un gran error juzgar el desarrollo de una sociedad por su avance material o mercantil. Es preciso valorar mucho más la espiritualidad, la salud y la herencia ancestral de la que es depositaria una civilización. Muchos habrán notado que las durísimas prácticas de la disciplina espartana tienen el marcado carácter de un yoga guerrero, entendiéndose por yoga cualquier práctica ascética que ayude al perfeccionamiento físico, mental y espiritual. En Esparta, todo funcionaba con la mística y con la devoción del pueblo más religioso de Grecia, y es un inmenso error creer que la instrucción espartana solo pulía el cuerpo.
Por tanto, llegamos al importante asunto del arte, que además suele ser un argumento común para rebajar Esparta. Los espartanos solían decir que ellos esculpían sus monumentos en carne, con lo cual daban a entender que su arte era viviente, que su arte era, literalmente, su propio pueblo y los individuos que lo integraban. Pero Esparta también tuvo un arte convencional, tal y como se entiende en el presente. Esparta era famosa en toda Grecia por su música y su danza, de las cuales nada nos ha llegado, así como por su poesía, altamente cotizada y que nos ha llegado fragmentada. Sus arquitectos y escultores eran empleados en lugares tan prestigiosos como Delfos y Olimpia, e impusieron su sello de sobriedad recta y claridad cristalina en sus obras. El ejemplo más ilustrativo de ello es el sobrio estilo dórico, patrimonio directo espartano que llegó a ser modelo no solo para infinidad de templos en toda Grecia, como el mismo Partenón de Atenas, sino también para el gusto clásico de la Europa posterior, que se ha esforzado por seguir el legado de Grecia y Roma. Los griegos, y particularmente los espartanos, estudiaban la morfopsicología, es decir, el interpretar el carácter, la personalidad y, en última instancia, el alma de un individuo a partir de los rasgos físicos, especialmente de la cara, hasta tal punto que la fealdad en ciertos estados griegos era prácticamente una maldición. Los atenienses despreciaban a los espartanos porque los creían brutales y simples. Los espartanos los despreciaban a ellos porque lo consideraban blandos y amanerados, aunque los atenienses, como griegos que eran, también eran grandes atletas, pero nunca al nivel de los espartanos. Se dice de un espartano que contemplaba una pintura representando soldados atenienses victoriosos. Cuando le preguntaron, ¿son valientes esos atenienses?, él respondió sí, pero en pintura. Existía una rivalidad latente entre el pueblo jonio de los atenienses, influenciados por Asia Menor, y el pueblo dorio de los espartanos, directamente influenciados por su propia herencia nórdica, ya que jamás se dejaron regir por nada que no fuese su tradición ancestral y su propia conciencia popular. Con la excepción de Atenas, que se veía a sí misma como la mejor, todos los demás estados helénicos reservaban su admiración para Esparta, al considerarla un santuario de sabiduría y justicia, depositaria de la verdadera tradición helénica primigenia. Esparta, por encima de Atenas, fue siempre la ciudad más famosa y respetada entre los griegos. Siempre recurrían a ella para arbitrar disputas interestatales y la mayor parte de las veces ni siquiera había que recurrir a la fuerza. Esparta enviaba a un embajador a cuya voluntad todo el mundo se sometía voluntariamente y de buena gana, como si fuese un enviado divino. Habiendo conocido ya todo lo que en cultura, sociedad y religión respecta, ya solo nos queda ahondar en el último asunto. Este es el motivo por el cual los espartanos se endurecieron por encima del hierro. Este es, por supuesto, la guerra. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.